Descubierto el sagrado y transformador proyecto del Arca de Noé. Cada milagroso detalle revelado en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, cuando la corrupción y la maldad reinaban sobre la tierra, un hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En un mundo donde el eco de la incredulidad resonaba en cada rincón, donde la inmoralidad había llegado a límites insospechados, Noé se destacaba como un justo, temeroso de su Creador. El corazón de Noé estaba arrasado por el pecado de su tiempo, un tiempo en el que el pecado era considerado normal y la obediencia a Dios era objeto de burla. Pero Dios, en su infinita sabiduría, decidió intervenir en la historia humana. Desde las alturas del cielo, contemplaba la desesperanza en la tierra y, en su justicia, eligió a Noé para un propósito sagrado: la construcción de un arca. Dios se acercó a Noé con un mandato. Sus palabras llenas de gravitas lo instruyó para que construyera un arca de madera de ciprés, con medidas exactas que resonaban como un eco divino en su oído. Cada tronco que caía bajo su hacha daba vida a una visión que parecía tan irreal para todos menos para él. ¿Un diluvio?, preguntaban los incrédulos. Noé, con su corazón afianzado en la fe, fue un pilar de perseverancia, mientras aquellos a su alrededor reían y lo ridiculizaban. Sin embargo, en su interior, la voz de Dios lo instaba a seguir adelante. En esa construcción, cada clavo, cada tabla se convertía en un testimonio visible de su fe y obediencia, mientras la burla resonaba en su entorno. Sin embargo, el silencio de Dios también llenaba el espacio saturado de expectativa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los días se transformaron en meses y el sol se alzó y se ocultó sobre la obra titánica de Noé. Pero a pesar del trabajo arduo, el cielo permanecía en calma, las nubes en un letargo que solo aumentaba la burla de los hombres de su tiempo. Sin embargo, el compromiso de Noé era inquebrantable. Su fe era el ancla que lo sostenía. Entonces, como un susurro de advertencia que crecía en intensidad, hacia el horizonte se arrastraron oscuras nubes. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, cada gota era un susurro del juicio inminente. Las risas se desvanecían, y el horror comenzaba a apoderarse de los corazones de los incrédulos. Con cada gota que caía, Noé contemplaba su arca, un refugio para la vida en medio de la tormenta. Su familia estaba a su lado, un pequeño remanente de luz rodeado por el caos. Entonces el agua empezó a elevarse, cubriendo la tierra, trayendo consigo la realidad del juicio divino. En medio de la tempestad, Noé, ya a bordo del arca, se dio cuenta de que la promesa de Dios era el faro en la oscuridad. Mientras las aguas tumultuosas lo rodeaban, la esperanza de un nuevo comienzo brotaba en su corazón. La historia de la humanidad no estaba terminada. En Dios había un plan divino que aguardaba ser revelado, una restauración que para Noé se convertiría en el legado de la fe. Las horas se transformaron en días y los días en semanas, mientras las copiosas lluvias inundaban la tierra.
El arca se sacudía en medio de las crecientes aguas, y la atmósfera estaba impregnada de un temor palpable. Noé, con su familia en lo profundo de ese inmenso refugio, escuchaba el estruendo de las olas y el lamento distante de aquellos que habían ignorado la advertencia de Dios. La boca del arca se cerró, sellada no por manos humanas, sino por la misma mano de Dios. Génesis 7:16 resonaba en su mente como una esmeralda brillante. Y los que entraron, hombres y mujeres de toda carne, entraron como Dios les había mandado, y Jehová cerró la puerta tras ellos. La puerta cerrada significaba que el tiempo de la gracia había llegado a su fin para el mundo exterior, y en ese instante la esperanza de Noé florecía con fuerza renovada, al igual que su profundo temor por lo que sucedía afuera. Los recuerdos de la burla y la incredulidad de sus contemporáneos ahora se convertían en ecos fantasmas, mientras los aguas impetuosas se elevaban, cumpliendo la palabra de Dios. Las gentes que antes se reían ahora gritaban desesperadamente, pero en su corazón Noé sabía que sólo había un camino hacia la salvación: la obediencia. La tormenta seguía su curso, un proceso casi catártico, y él era testigo mudo de la justicia y la misericordia de Dios entrelazadas en uno. Mientras los mares rugían, un cambio palpable atravesaba la atmósfera. Desde el interior del arca, Noé no podía ver más allá de las paredes de su refugio, pero sabía que su fe lo sostenía. Por el otro lado de su mundo, la humanidad enfrentaba las consecuencias de sus acciones y un nuevo temor reverente comenzaba a brotar en su corazón. Las lluvias eran fuertes y sus pensamientos eran un torbellino entre la pena por aquellos perdidos y la gratitud por la salvación brindada a su familia. La tierra, que había visto la maldad florecer, ahora se encontraba en un juicio tenebroso, anegada por las aguas profundas. Noé se aferraba a la promesa de Dios, recordando las palabras que el Eterno le había hablado en la soledad de su misión. Estableceré mi pacto contigo. Génesis 6:18. Las olas subían cada vez más, pero su promesa seguía siendo firme. Las noches en el arca se volvieron largas y silenciosas, donde el único sonido era el lamento del agua golpeando con fuerza. Cada lágrima de angustia de aquellos que llamaban a sus vecinos llegó a sus oídos como un eco de advertencia, recordándole la dura verdad que había predicado en múltiples ocasiones. Entonces, un día, a medida que el sol se ocultaba, Noé sintió un cambio en la brisa. Un leve susurro parecía atravesar el arca, y su corazón le decía que la tormenta estaba lejos de haber concluido. Allí, en la penumbra del arca, la esperanza comenzó a brotar con fuerza renovada. El Espíritu de Dios movía en el aire, y él comprendió que, aunque la tormenta del juicio había comenzado, también se acercaba un nuevo amanecer. Se atrevió a contemplar el futuro, un futuro que no solo implicaba su supervivencia, sino el reciente nacimiento de una nueva humanidad que florecería bajo la promesa de Dios. Y justo cuando las aguas empezaban a remitir, un destello atravesó su mente, recordándole que el plan divino de Dios no solo era un juicio, sino también una restauración. Pero lo que él no sabía aún sobre el plan de Dios resonaba en su corazón, mientras su mirada se centraba en la certeza de lo que aún estaba por venir. Una nueva creación aguardaba, y con ella el cumplimiento del propósito divino que redefiniría la historia. Las lluvias continuaron, anegando la tierra y afirmando la advertencia de Dios con cada gota que caía. Las aguas, implacables, inundaban las tierras áridas, arrastrando consigo los sueños y las esperanzas de una humanidad que había desechado el llamado del Creador. En el interior del arca, Noé observaba la transformación de su mundo, su corazón entrelazado con una mezcla de angustia y gratitud.
Mientras las tormentas aullaban y a pesar de la agitación externa, un profundo silencio se posó sobre la familia de Noé. La presencia de Dios se hacía sentir, envolviendo el arca en una fragorosa paz que contrarrestaba la furia de la naturaleza. Una voz apenas audible recorría sus pensamientos, recordándole que había algo más en el aire, algo cuya revelación aún permanecía oculta. Pasaban los días y las noches. Las fases de la luna eran testigos del juicio desatado en la tierra, y Noé, en su soledad reflexiva, dudaba entre el temor por el destino de aquellos afuera y la firmeza de la promesa de Dios. ¿Cuándo cesará esta tormenta? ¿Qué vendrá después?, se preguntaba, mientras sus ojos, llenos de fe, se aferraban a lo que Dios había hablado, la creación de un nuevo comienzo. Un día, mientras las aguas comenzaban a retirarse lentamente, Noé sintió en su interior un impulso hacia la acción. Recordó la instrucción divina de liberar una paloma, aquel símbolo de paz y esperanza que pudiera volar y traérseles un mensaje de lo que habría fuera del arca. Así, con un corazón lleno de expectación, hizo la preparación necesaria, consciente de que el vuelo de la paloma representaba no solo la búsqueda de tierra firme, sino que también habría un camino hacia el cumplimiento del pacto de restauración de Dios. Al abrir la ventanilla del arca, una ráfaga de aire fresco entró, y con ella la promesa de la nueva creación. Con una suave oración liberó a la paloma, acompañada de un susurro ferviente por parte de su alma. Que el Señor guíe su vuelo y devuelva buenas nuevas. Observó atentamente cómo el pequeño ave se perdía en el horizonte, cruzando los vestigios de la tormenta que había sido. Los momentos se convirtieron en horas, y el corazón de Noé latía con anticipación. Sus pensamientos eran como un torrente. Regresará con la señal de vida, existiría un futuro a la vista. Las palabras del Señor resonaban en su mente. A través de ti, estableceré un pacto con toda carne como una señal eterna. Génesis 9:17. Comprendió que cada acción, cada pluma que caía y cada lágrima derramada formaban parte del sagrado y transformador proyecto de Dios. Finalmente, cuando la tarde se cerraba y un silencio sobrecogedor invadía el ambiente, la paloma apareció en el horizonte, trayendo con ella una hoja de olivo en su pico. La visión iluminó el corazón de Noé, quien comprendía profundamente que el juicio de Dios también llevaba implícita una poderosa promesa de restauración. Génesis 8:11. Con el regreso de la paloma, el eco de la fe de Noé resonaba aún más fuerte. Había una claridad naciente en su espíritu. El plan soberano de Dios estaba en marcha, uno que traería no solo juicio, sino el renacimiento de la tierra, y una nueva generación que conocería el amor del Señor. Noé, hay más que solo agua y promesas en el horizonte. A través del sacrificio y la obediencia, la redención se alzará de las cenizas de la condenación. Mantén tu mirada fija, porque lo que está por revelarse es tan asombroso como lo ha sido tu camino. Resonaba el murmullo divino en su corazón, dejándolo en el umbral de un nuevo misterio. Y así, mientras las aguas continuaban su retirada, Noé se sintió impulsado ante la inevitable pregunta: ¿qué más traería Dios con este acto de restauración? A medida que la oscuridad empezaba a desvanecerse, el destino y la redención se entrelazaban en un nuevo capítulo desconocido que los esperaba por delante, envolviéndoles en la inminente revelación del propósito soberano de su Creador. Las aguas, aunque todavía presentes, comenzaban a ceder, revelando las primeras señales de una tierra renovada. La luz del sol empezaba a penetrar las nubes grises, llenando el arca de un brillo dorado que hablaba de promesas cumplidas. En ese momento, Noé sintió que en su pecho latía no solo esperanza, sino también un profundo sentido de responsabilidad. ¿Qué haría
cuando finalmente pudiera poner pie en tierra firme. Mientras esperaba, una profunda meditación invadió sus pensamientos. Él sabía, con las seguridades del que ha caminado con Dios, que no era solo la preservación de su familia lo que estaba en juego, sino el destino de la humanidad entera. Las palabras del Señor resonaban con poder en su mente. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. La paloma, con su hoja de olivo, representaba la luz de la misericordia en medio del juicio. Al contemplar su vuelo, Noé decidió que no podría perder más tiempo. Se sentía llamado a ser un ejemplo para aquellos que aún tendrían la posibilidad de conocer al Creador. Pero ¿cómo podría cuajar ese nuevo comienzo sin la dirección divina? Esa noche, mientras el silencio envolvía al arca, Noé se arrodilló y clamó a Dios, buscando entendimiento y claridad sobre el futuro. A medida que oraba, una imagen se presentó en su mente, un altar, construido de piedras sin labrar, donde podría ofrecer sacrificios a Dios. Así, cuando la tierra estuviera nuevamente seca, no solo se enfocaría en él mismo y su familia, sino en restaurar su relación con el Señor. ¿Qué tipo de ofrenda agrada al Creador?, se preguntó Noé. Recuerdos de los sacrificios de Abel vinieron a su mente. Al día siguiente, con el corazón henchido de determinación, Noé esperó hasta que el último rayo de sol desapareciera y la penumbra de la noche hiciera su recorrido. Decidido a seguir el camino que Dios había trazado, realizó una súplica sincera y comprometió su vida para ser un mensajero del pacto. Al día siguiente, Noé sintió en su ser una paz extraordinaria. Entonces, con la mente clara y el espíritu en calma, decidió volver a liberar a la paloma, esta vez llevando consigo un mensaje de agradecimiento hacia el Creador. Cuando afluyó del arca, notó que esta vez la paloma voló mucho más lejos, como si estuviera buscando los senderos del nuevo destino que Dios había preparado. Pasaron días, y con cada amanecer, Noé notó que la tierra roja comenzaba a brotar vida. Las primeras hojas verdes asomaban entre los escombros, y el canto de aves resonaba en el aire. Noé experimentó una conexión renovada con la creación, aprendiendo a comprender que cada nuevo comienzo es un reflejo de la continua obra de Dios. Sin embargo, a medida que la vida reverdecía, también se levantaba una inquietud. Noé sabía que el nuevo mundo debía ser edificado sobre principios firmes. Recordó las advertencias que había escuchado sobre la maldad de los hombres y cómo éstos se habían apartado del camino de Dios. ¿Cómo podrían él y su familia mantener su corazón puro y dedicado al Señor en un mundo que una vez fue corrupto? El tiempo avanzó, y cuando los días se convirtieron en semanas, el arca finalmente se detenía sobre un monte, un nuevo hogar esperando ser edificado. El olivo que había traído la paloma ya no sería solo un símbolo, sino una señal del pacto que Dios estaba estableciendo. Desde la cúspide de las montañas, Noé levantó su mirada al cielo, recordando la promesa de que nunca más destruiría la tierra con agua. Génesis 9:15. Justo en ese momento, como respuesta a sus pensamientos, una voz resonó dentro de él. Noé, el propósito de mi plan es mucho más allá de lo que te imaginas. Prepárate para lo que he de traer, porque en ti depositaré la renovación no solo de una nación, sino de toda la creación. Con un corazón palpitante, Noé aguardó con expectación la revelación del futuro, sintiendo que el destino estaba por desvelarse. Así, el viento soplaba suave y el horizonte se iluminaba con espadañas doradas. La revelación del propósito soberano de Dios esperaba en cada rincón de este nuevo mundo, y Noé, como su siervo fiel, estaba listo para recibir el mensaje que transformaría el curso de la historia. ¿Qué más había reservado el Altísimo para él y su familia?
La incertidumbre se volvió esperanza, y en el aire había un susurro eterno. La creación clama por la redención. A medida que los días se deslizaban en la calma de la noche, la tierra empezó a desnudarse de su sufrimiento. Noé, al notar el brillo de las estrellas en el firmamento despejado, sintió que cada constelación era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, la paz que había encontrado era interrumpida por un anhelo profundo. Su corazón latía no solo por la vida que renacía, sino por el mismo Creador que había dado ese nuevo comienzo. Era consciente del poder de la adoración y la necesidad de elevar el nombre de Dios sobre toda la creación. Un día, tras el amanecer, cuando el rocío aún adornaba la tierra, Noé se dirigió junto a su familia hacia la cima de la montaña donde yacía el arca. En su mente resonaba el eco de la promesa divina. Decidido, tomó piedras que encontró en el camino, seleccionando aquellas que eran fuertes y firmes, y comenzó a construir el altar del que había soñado en su oración. Mientras levantaba las piedras, la memoria del sacrificio de Abel lo acompañaba. Recordó cómo su ofrenda había sido recibida con agrado por el Señor, mientras que la de su hermano Caín había sido desechada. Con ello en mente, se dedicó a preparar un altar que honrara la santidad de Dios. El sudor corría por su frente mientras cada piedra se colocaba con un propósito, simbolizando su ansiedad por agradar al Altísimo. Pronto, el altar se alzó como testigo mudo de la devoción y la fe. Al finalizar su obra, Noé se arrodilló, abrazando el silencio sacro que envolvía el lugar. «Señor», clamó al cielo en su dolor, «acepta este sacrificio de alabanza, y por favor, guíanos en este nuevo camino». Elevó su voz, recitando antiguos cantos que habían resonado en su hogar, pidiendo dirección y fortaleza. Tras ofrecer los sacrificios, una brisa suave atravesó el valle, como si el mismo Señor estuviera escuchando. Noé podía casi sentir la presencia de Dios envolviéndolo, brindándole consuelo y certeza sobre el futuro. Mientras ardían las ofrendas, un fuego se encendió no solo en el altar, sino también en el corazón de Noé, alimentando su deseo de que su familia fuera un faro de luz en medio de un mundo que requería desesperadamente redención. Después de varios días, mientras veían resurgir la vida a su alrededor, los hijos de Noé se unieron a él en oración, con corazones dispuestos y fervientes ante el altar. Este fue un momento de comunión divina que inició un nuevo capítulo en su existencia, donde cada miembro de la familia se comprometía a seguir caminando en los senderos trazados por el Creador. Esa noche, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, cada uno recitó en su corazón los votos de fidelidad y obediencia a Dios. Sin embargo, al mirar las llamas danzarinas, Noé recordó la advertencia del Señor acerca de la maldad que había dominado el mundo antes del diluvio. Su responsabilidad se hizo aún más pesada. Se enfrentaba al desafío de guiar a su familia a vivir de manera diferente en la nueva tierra. Fue entonces cuando, de repente, una voz resonó en su interior más clara que antes. «Noé, la promesa de salvación se extiende más allá de ti. A través de tu simiente, las naciones conocerán mi gloria, y será establecido un pacto eterno». El corazón de Noé se llenó de temor y reverencia, comprendiendo que el plan de Dios abarcaba mucho más que su pequeña familia. Su legado influiría en generaciones. Con cada día que pasaba, la evolución de su entorno se podía sentir. Árboles florecían, ríos brotaban y los ecos de la creación llenaban el aire. Desde lo hondo de su ser, una convicción crecía. El futuro no solo dependía de la pureza de su familia, sino también de la misión que debían cumplir. La voz de Dios aún le susurraba: «La tierra resucitará, mi obra en ellos ha comenzado». En la distancia,
Una sombra se dibujaba entre los árboles nuevos, y una inquietud comenzó a gestarse dentro de él. ¿Qué venía a continuación? El despertar de un mundo nuevo estaba entrelazado con la historia de su familia y el propósito divino. Noé se detuvo y miró hacia la vastedad que lo rodeaba, sintiendo la tensión entre la esperanza y el misterio. Con un corazón latiendo atrapado entre la esperanza de un nuevo comienzo y el terror de lo desconocido, Noé sabía que su viaje apenas empezaba. Cada latido era un recordatorio de que debía permanecer atento, pues en la redención de la creación, Dios tenía un plan aún más glorioso que se estaba desvelando. ¿Qué más prepararía el Altísimo para la humanidad en este nuevo amanecer? Cuando el sol surgió de nuevo sobre el horizonte, una luz dorada bañaba la tierra resplandeciente. Noé se encontraba aún ante el altar, sus manos manchadas de tierra y su corazón repleto de asombro al contemplar el remanente de la creación. Hijos e hijas, los hombres y mujeres que venían de sus entrañas eran la promesa de un futuro renovado. Una esperanza que brillaba intensamente mientras la vida se reinventaba alrededor de ellos. Noé sintió un llamado profundo hacia la obra que debía realizar. No era suficiente con construir un altar. El propósito de Dios se extendía más allá de las piedras y las llamas. El Altísimo había depositado en su corazón una misión: ser un pastor de la tierra restaurada. Señor, ¿cuál es tu deseo?, inquirió mientras miraba las aves en el cielo, ofreciéndole un espectáculo de colores vibrantes. Las criaturas, que un tiempo habían persistido en un ciclo eterno de pecado y sufrimiento, ahora parecían danzar en sintonía con la gracia divina. Un día, mientras Noé se sentaba a la sombra de un árbol frondoso con sus hijos, se volvió hacia ellos con un semblante grave. Mis amados, hemos sido salvados para un propósito. Esta tierra que ahora habitamos necesita ser guiada, como un rebaño que necesita a su pastor. Hemos sido elegidos para ser custodios de la creación y sembrar la semilla de la obediencia en cada corazón. Semanas se convirtieron en meses, y la familia prosperó con la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, algo en el aire parecía inquieto. En los momentos de oración, Noé percibía la latente inquietud que crecía dentro de él, como si la tierra misma susurrara advertencias. Se reunía con su familia cada noche, recordando siempre el pacto de Dios. Sin embargo, un manto de sombra cubría sus corazones al pensar en la maldad que una vez destruyó el mundo. Una tarde, mientras recorría los campos que ahora florecían con vida, algo anómalo llamó su atención en el cielo. Una nube oscura empezó a asomarse a lo lejos, creciendo, como si desbordara la tierra de tristeza. Con un corazón palpitante, se dirigió de nuevo a su familia y les dijo: «Debemos prepararnos. He oído la voz del Señor una vez más. Algo se acerca». La sonrisa que antes adornaba los rostros de su esposa y de sus hijos se tornó en preocupación. Se reunieron bajo el altar que había elevado a Dios, y juntos clamaron en súplica: «Señor, en ti confiamos, protégenos de lo que pueda venir». Las palabras resonaban en el silencio sagrado, pero Noé sabía que la historia jamás se detiene. Mientras se unían en oración, la nube oscura se cernía sobre el horizonte y un rayo iluminó el cielo con una presencia aterradora. De repente, Noé recibió revelación. Tu descendencia será la que confrontará la creación caótica. A través de ellos mi gloria brillará, pero deberán estar preparados para los desafíos que el mundo traiga. El pecado no estaba extinto, aún existía, esperando ser confrontado. Su corazón se agitó. ¿Qué significaba esto para su familia? Con un peso en su espíritu, comprendió que no podían escapar del legado del pecado del que habían sido liberados, sino que debían enfrentarlo con un llamado a la santidad. El camino por delante no sería simple, sino que dependerían de la gracia continua del Creador.
Ese mismo día, mientras el viento aullaba alrededor de ellos, Noé empezó a edificar no solo cuerpos, sino corazones. Junto con sus hijos, comenzó a trazar métodos para guiar a otros, enseñando la obediencia y la reverencia que el Altísimo merecía. Ellos llevarían la luz a una tierra que aún clama por redención. La nube oscura se volvió más gruesa, cubriendo el cielo sobre su familia. Sin embargo, Noé sintió el ardor del propósito en su corazón. ¿Podría su simiente ser luz en medio de las tinieblas? La respuesta no tardaría en llegar, pues su viaje apenas comenzaba. Así, en el renacer de la creación, emergía un nuevo desafío, y la voz de Dios reverberó en su ser. La humanidad debe ser guiada. Tú, Noé, serás el precursor de una nueva generación dispuesta a caminar en mi luz. Con este mandato fresco en su corazón, el horizonte brillaba con posibilidades, mientras el futuro se dibujaba ante él como una promesa por descubrir. Nubes espesas se arremolinaban en el cielo, como presagiando un peso que aún no podía ser comprendido en su totalidad. Noé, abrazado a su familia, tomó un momento de introspección. Los ecos de su oración resonaban en su mente, y sintió el imponente peso de la responsabilidad que recaía sobre ellos. No tenían un camino trazado, y el desánimo era un enemigo al acecho. Mientras sus ventanas de tiempo tempranas se cerraban en un ciclo de incertidumbre, Noé se levantó con firmeza. Lo que está por venir no se comprende con la razón humana, les expuso. Dios ha sido nuestro refugio, incluso en la tormenta y la prueba. Su voz, fuerte y resonante, se elevó en aquel claro y asombroso paisaje, donde sólo el crujido de la naturaleza parecía responder. En su corazón, el deseo de construir una morada que representara la salvación se volvía cada vez más latente. Debemos levantar una arca, señaló, su mirada fija en el horizonte lejano. Una arca que no solo sostenga a los que son fieles, sino que sea viva, un símbolo de esperanza y renovación. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, le miraron asombrados, comprendiendo la monumental visión que se desplegaba ante ellos. «Pero, padre», interrumpió Sem, «¿cómo podremos hacer algo tan grande? Carecemos de los recursos, y no sabemos construir». «No necesitamos saberlo todo», respondió Noé con determinación. «Confiamos en la guía del Creador. Él allanará el camino conforme avanzamos, en obediencia». La fe guiaba sus pasos, y el propósito una vez más florecía en su interior. Con ese fervor divino, Noé comenzó a diseñar la construcción del arca, que no solo sería un refugio, sino una declaración de la fidelidad de Dios. Durante días y noches, la familia trabajó incansablemente, recogiendo maderas de cedro y medidas meticulosas de proporciones que parecían superar la comprensión humana. Los árboles se convirtieron en su herramienta como una invitación divina a testificar de la salvación y a ser sembradores de esperanza. Mientras el proyecto tomaba forma, la nube oscura continuaba su dominio sobre el cielo, y las visiones de Noé se tornaban más vívidas. Se sentía el llamado a proclamar el mensaje de esperanza y advertencia a quienes se encontraban alrededor de ellos. «Nosotros seremos a la luz que brilla en la oscuridad. Levántate cada uno y comparte el mensaje de Dios», exclamó a su familia, motivando la participación activa en la enseñanza del temor del Señor. La voz de Dios se sentía palpable en el viento. Los corazones de la familia fueron tocados por el viento de la búsqueda por una vida en obediencia. Pero Noé también percibía en su espíritu que la mayoría de la humanidad permanecía ciega, a la espera de la ira por rechazar la bondad del Altísimo. En cada tableta de madera que cortaban, en cada virtud que enseñaban, sentían que el tiempo se acortaba. «Las criaturas vendrán», dijo Noé en una solemne reflexión mientras observaba los horizontes cercanos.
Vendrán a nuestro arca en busca de salvación, pero debemos estar listos y establecer un camino hacia ellos. Con esos pensamientos se consagraron en oración, clamando por la humanidad, por los corazones endurecidos y que el amor de Dios prevaleciera sobre la ira. Y así, en esa construcción de esperanza, un desafío incomparable se acercaba cada día más. El corazón de Noé palpitaba intensamente, sabiendo que lo que estaban creando no solo era un refugio físico, sino una luz en el mundo sombrío. Mientras el viento seguía rugiendo y la oscuridad engullía el cielo, la voz del Señor resonó nuevamente. Porque un nuevo pacto estoy haciendo, y a través de tus manos, Noé, el destino de muchos será sellado. Con esa admonición ardiente, el tiempo avanzaba, y Noé sabía que el llamado no era solo a construir un arca, sino a abrir una puerta hacia el futuro de la humanidad. El plan de Dios estaba en marcha, y cada golpe de hacha traía consigo el susurro de una nueva esperanza y un juicio inminente. ¿Qué más revelará el Altísimo a través de esta labor de amor y salvación? La verdad sería desvelada en el tiempo debido, mientras el cielo también se llenaba del misterio de lo que estaba por venir. Un profundo silencio cubría el valle, donde Noé y su familia trabajaban sin descanso. Las nubes ennegrecidas, cargadas de inminente tormenta, se cernían sobre ellos como un recordatorio constante de la ira que se aproximaba. Sin embargo, para Noé, cada día era un regalo, una oportunidad para dar un paso hacia la obra divina que había comenzado. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse entre las nubes, Noé se detuvo un momento, mirando su obra en progreso. «Mirad el arca», proclamó con voz firme, «no es solo madera, es el cumplimiento de la promesa de Dios, un refugio en medio del juicio». Su familia, compañera de labores y fe, se había unido a su visión, y su determinación resonaba en cada uno de ellos. Mas como si el mismo cielo se impusiera en su labor, un estruendo de truenos generó una sacudida en los corazones de la familia. Jafet, con una mirada de temor, preguntó, «¿Es esto una señal, padre? ¿Debemos tener miedo?» «No, hijo mío», respondió Noé, apoyando su mano en el hombro de Jafet. «No hay lugar para el temor en el corazón del que confía en el Señor. Lo que está por venir es un acto de su justicia, pero también de su misericordia. Debemos ser instrumentos en su mano». Mientras el viento soplaba, trayendo consigo aromas de tierra húmeda y vegetación, Noé volvió su mirada hacia el horizonte, donde los árboles parecían susurrar secretos de tiempos antiguos. El designio del Altísimo se manifestaba en cada hoja y en cada susurro que el viento traía. Se recordó de las promesas del pacto que Dios había hecho con Adán y después con Noé mismo, de nunca más destruir la tierra con agua. Pero esta vez el juicio sería diferente, y era a través de su propia familia que tanta vida y esperanza se preservarían. Esa tarde, Noé decidió que era tiempo de advertir a los suyos y a la humanidad que les rodeaba. «Debemos ir y hablar con el pueblo», impuso con fervor. «No todos están conscientes del peligro que se acerca. Debemos luchar por el alma de cada ser. Aquellos que escuchen tendrán la oportunidad de hallar la salvación en el arca». Sem, Cam y Jafet asintieron, con la misma convicción ardiendo en sus corazones. Así, se dispusieron a dirigirse hacia la comunidad, llevando consigo la palabra de advertencia y esperanza. Mientras se acercaban al bullicioso pueblo, la atmósfera se tornó opresiva, y las miradas de indiferencia arrojaron sombras sobre su mensaje. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó un hombre, con desdén intercalado en su voz. «Un juicio que no se ha visto. Locura es querer construir un arca». Las palabras se hicieron eco en los corazones de Noé. Sin embargo, él sabía que el tiempo de la gracia se acercaba a su fin. «No les ofrecemos solo un aviso, sino la esperanza de salvación. Cada golpe en el arca
es capaz de rescatar vidas. Cada tablón es testimonio del amor de Dios. Los rostros fríos del pueblo comenzaron a tensarse, pero el núcleo de la incredulidad era profundo. La conversación se convirtió en murmuraciones que arrojaban burla, pero Noé no flaqueó. En su espíritu se encendió una llama, recordando que aún en medio del rechazo, Dios estaba con ellos, guiando sus pasos. Al regresar a su hogar, mientras el cielo se oscurecía más, la voz del Señor resonó una vez más en la mente de Noé. La obra de tu mano es mayor de lo que puedes imaginar, pues no solo es un arca, sino un nuevo principio. La vida renacerá, y aquellos que entren en este refugio conocerán la gracia. Con un corazón lleno de gratitud y reverencia, Noé se arrodilló con su familia. Una oración de intercesión fluyó de sus labios. Señor, abre los corazones que están cerrados, que el mensaje de tu verdad no caiga en oídos sordos, pues, aún en medio de la dureza, tú puedes hacer un milagro. Al final de aquel día turbado y revelador, una nueva advertencia llenó el aire. Mientras los ecos de la incredulidad retumbaban, una profunda calma descendía sobre Noé. Las lluvias que se acercaban no eran más que el inicio de un nuevo capítulo. Y así, a través del agua, lavaré la creación para regocijo de un nuevo pacto, susurró el Altísimo, dejando a Noé en un abismo de asombro. El asombroso futuro aún estaba por revelarse, y el cielo, que había comenzado a despejarse, formaba nubes aún más oscuras en una danza ominosa. ¿Qué otras maravillas de juicio y redención estaban por desvelarse en el corazón de Dios? La historia apenas comenzaba, y las revelaciones de su plan soberano prometían dejar huellas eternas en la historia de la humanidad. Mientras la noche caía sobre la tierra, Noé sintió una profunda inquietud en su corazón. Una sensación de urgencia lo envolvía, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento a la espera de los eventos que estaban a punto de desarrollarse. Aquella noche el cielo parecía más cercano y las estrellas brillaban con una intensidad inquietante, como si fueran los ojos de Dios observando el mundo que había creado. El arca, ahora formada, se alzaba imponente en el valle. Su estructura era el testimonio del trabajo arduo y la fe inquebrantable de Noé y su familia. Pero mientras el viento soplaba y los truenos retumbaban nuevamente en la distancia, un escalofrío de presagio recorrió su cuerpo. Sabía que el tiempo se agotaba y la paciencia de Jehová tenía un límite. «Padre», murmuró Sem, su voz resonando en la noche, «¿por qué los hombres no escuchan nuestras advertencias? ¿Qué más podemos hacer?» «No sé», respondió Noé mirando a su hijo a los ojos. «La necedad del corazón humano es mucho más dura de lo que imaginamos, pero nuestra tarea es ser fieles, seguir construyendo y avisando. Confía en que Dios está en control». Mientras tanto, la atmósfera del pueblo se tornaba más hostil. Las burlas y desprecios hacia ellos crecían con cada día que pasaba. Algunos incluso habían comenzado a atemorizarles, creyendo que su ardua labor era una locura, un acto de desafío contra lo que ellos consideraban la normalidad. Sin embargo, Noé no permitió que el desánimo afectara su espíritu. Con cada golpe del martillo y cada tirada de cuerda, reafirmaba su compromiso con el plan divino. Aquella noche, mientras oraban juntos, un resplandor surgió de la oscuridad. Ante sus ojos se formó una visión inusual, una paloma que voló hacia el arca. Los miembros de su familia se miraron asombrados, reconociendo de inmediato el símbolo que el ave representaba en su historia. Noé extendió su mano, y la paloma aterrizó suavemente, llevando un mensaje inexplicable pero claro en su vuelo sereno. «Es una señal», declaró Noé, su voz llena de emoción. «Dios no nos ha abandonado. Él se está preparando para hacer algo monumental». La paloma aleteó, como si estuviera respondiendo a la llamada del corazón de Noé,
y pronto se volvió a ir, desvaneciéndose en la noche estrellada. En la profundidad de su ser, Noé supo que, aunque el pedido de su misión era arduo, él y su familia serían los portadores de la salvación. Cada tablón que cortaban y cada clavo que fijaban eran pasos hacia el cumplimiento de un pacto nuevo que daría origen a una humanidad renovada. De repente, un profundo trueno resonó, y las nubes parecidas a murallas oscuras comenzaron a moverse pesadamente. Noé se precipitó hacia el borde del arca, observando cómo el viento arrastraba hojas y polvo por el suelo. Era el tiempo de la transición, el momento de la purificación divina. A su alrededor, la tierra parecía temblar de expectación. Las primeras gotas comenzaron a caer, suaves al principio, pero luego se transformaron en torrentes que golpeaban la tierra con fuerza. Las gotas de lluvia resonaban como un canto de cautiverio, a la vez bello y aterrador. Entonces Dios habló otra vez a Noé en su espíritu: a través del agua haré un nuevo comienzo. Pero aún hay tiempo de arrepentimiento, aún hay tiempo para ser salvos. Con renovada determinación, Noé volvió a su familia. Le recordó que aquel arca era un símbolo no solo de juicio, sino de la oportunidad, un lugar donde hombres y mujeres, junto a sus hijos, podrían escapar de la destrucción que se venía. «Hemos de estar listos», dijo. «Aquellos que busquen refugio hallarán su vida en las profundidades». Mientras las aguas comenzaban a llenarse, la visión de la paloma aún permanecía fresca en su mente. Noé supo que el tiempo se cerraba, pero el corazón de Dios aún estaba abierto a aquellos que respondieran. La tormenta era, de hecho, un preludio a un nuevo pacto, un nuevo destino, donde la esperanza florecería entre el lodo de la desesperanza. Así, en la sombra de la tormenta y la expectativa de un futuro en manos divinas, Noé se preparaba para el cumplimiento final del eterno propósito de su Creador, mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad, presagiando los eventos que transformarían la historia del mundo. «Y sucederá», susurró el Espíritu, «que aquellos que entren en el refugio conocerán un nuevo comienzo. Pero ¿quién estará dispuesto a cruzar el umbral de la salvación?» Mientras la intensa lluvia golpeaba con fuerza el arca, Noé sintió en su espíritu la culminación del tiempo señalado. Cada gota que caía era un recordatorio del juicio divino que ya había comenzado, y se levantó en su interior una profunda intercesión. «Señor, ten misericordia de aquellos que aún no han entrado en el arca. Abre sus ojos a la verdad, para que elijan la vida sobre la muerte». El murmullo del agua era un eco del clamor de las almas afuera, que habían ignorado los llamados de advertencia. Noé sabía que las puertas del arca estrechaban su único camino de salvación. Sin embargo, al mirar a su familia, vio la incertidumbre reflejada en sus rostros. La promesa de Dios creía iluminada en sus corazones, pero también se sentía el peso de lo que estaban dejando atrás. «Estamos seguros aquí», intentó Noé consolar a su esposa. «Este es el lugar que el Señor ha diseñado para nosotros. La obediencia siempre será nuestra salvación». A medida que se unieron en oración nuevamente, los corazones de cada uno resonaban en un clamor ferviente, pidiendo protección y revelación en medio de la tormenta. Las semanas continuaron como un torrente descontrolado, mientras las aguas ascendían. Noé, anclado en la fe, comenzaba a vislumbrar en su interior un nuevo propósito. El arca no solo era un refugio de salvación, sino un símbolo vivo del pacto que Dios había establecido no solo con él, sino con toda la humanidad. Una mañana, cuando las lluvias parecían dar un respiro momentáneo, Noé sintió una inquietud dentro de él. ¿Qué será de nuestra misión después de la tormenta? ¿Qué futuro habrá para nosotros en esta nueva creación?, se preguntó en su corazón. Y en ese instante, una luz suave brilló en su mente, como una revelación divina que aún no había considerado.
La tormenta no solo traía juicio, también era la purificación necesaria para un nuevo comienzo. ¡La alabanza!, exclamó dirigiéndose a su familia. La adoración se debe elevar más que nunca. La tierra ha de ser restaurada y los sacrificios deberán ser ofrecidos. Este es un tiempo para declarar la grandeza de Dios. Así, Noé cada día preparaba sus ofrendas en el altar imaginario dentro del arca. Con cada sacrificio, pedía perdón por la humanidad y reconciliación con su Creador. Cuando esta tormenta termine, seremos heraldos de su gloria, y nuestra tarea será llevar la buena nueva de su pacto a todos, compartió con sus hijos. A medida que las tormentas cesaban lentamente, Noé sintió en su espíritu que el tiempo de revelación se acercaba. Pronto la tierra será vislumbrada de nuevo, dijo, mirando a través de la rendija de la puerta del arca. Y es nuestra responsabilidad recordar a las futuras generaciones el camino del Señor. Un día, cuando la calma sobrevino y el cielo recuperó su azul profundo, Noé escuchó un suave sonido, el aleteo de una paloma. Sintiendo que era un nuevo símbolo de esperanza, decidió nuevamente liberar al ave en busca de la promesa de la tierra seca. Que lleve nuestro mensaje de fe y que regrese con la señal de un nuevo comienzo. Oró mientras la paloma volaba hacia el horizonte despejado. Los días se convirtieron en semanas y la ansiedad se apoderaba de la familia de Noé. El simbolismo de la paloma se transformó no solo como un mensaje hacia el cielo, sino como la búsqueda de un propósito en la tierra. Cuando la paloma retornó finalmente con una hoja de olivo en su pico, el rostro de Noé iluminó de alegría y revelación. El juicio ha sido más que una purificación, ha sido nuestra oportunidad para un nuevo pacto, exclamó. Con la hoja de olivo, el símbolo del renacer ante sus ojos, la familia de Noé comenzó a ver el futuro de una manera nueva. Debemos prepararnos, insistió. El anhelo de nuestra misión es proclamado sobre esta tierra. Seremos preservadores de la creación, maestros de la obediencia, mensajeros de la salvación. El viento sopló con fuerza, llevándose las nubes aún presentes. Noé sabía que había más que solo monstruos que enfrentar. Existía la necesidad del regreso al camino del Dios de la vida. La promesa del pacto con la humanidad era un llamamiento eterno a vivir en armonía con Dios. Sin embargo, mientras la familia celebraba la promesa de la nueva vida, una sombra se cernía sobre ellos. ¿Estaremos listos para enfrentar el crecimiento de la maldad? ¿Cómo podremos preparar nuestras generaciones venideras?, cuestionó Noé en un momento de introspección. Mientras su corazón palpitaba con fervor, la voz de Dios resonó en su espíritu, dándole un nuevo sentido de propósito. Te he llamado para que prepares el camino. La redención llegará a través de tu linaje. Lo que Noé no sabía era que el cumplimiento pleno de este pacto sería más grandioso de lo que pudiera imaginar. Un camino de redención estaba a punto de manifestarse, uno que se extendería mucho más allá de su propia familia y hacia toda la tierra. Así, Noé decidió instruir y guiar a los de su familia, mostrando que la restauración solo podía nacer de corazones que permanecieran fieles a la voz de Dios. La historia se reescribirá por nuestra fe. Cada sacrificio y cada palabra contarán en este nuevo amanecer. Estoy convencido que lo que venga después superará nuestras expectativas. El tiempo de la revelación se acercaba, y el Altísimo pronto revelaría su plan eterno. Mientras la mirada del futuro se enfocaba en la interacción con la humanidad, Noé comprendió que la historia apenas comenzaba a desplegar su misterio divino. Con cada nuevo amanecer, el eco de la promesa resplandecía a través de su corazón, llevándolo hacia la respuesta. El verdadero cumplimiento de la creación comienza en el corazón de aquellos que escogen caminar en mis caminos.
¿Qué revelaciones bíblicas esperaban a ser descubiertas por el siervo fiel, mientras el destino y el pacto de su Creador solo estaban en las puertas de un nuevo principio?